exprese a través de su creatividad un bien no material, sino por el contrario, un bien jurídico intangible, ¿no? Pero que tiene un valor, o simplemente que no tenga valor, en el sentido que su valor simplemente no puede expresarse en moneda ni mensurablemente, sino un valor pues de cultura, de patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, tiene que ser protegido definitivamente. El derecho que tenemos a la imagen y la voz es otro de los derechos que se le reconoce a la persona humana, pero no son los únicos. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos también otro muy importante, que es la confidencialidad de la correspondencia y demás comunicaciones. La ley establece, el Código Civil establece la prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el destinatario, pues no puede extenderse más allá de 50 años a partir de su muerte. Es necesario entender que el derecho a la confidencialidad de la correspondencia también se relaciona con el derecho de la privacidad. Las cartas que Miguel Grau, por ejemplo, escribió a la esposa de Arturo Prat luego del combate de Iquique, en la cual Miguel Grau, ¿no?, expresaba sus condolencias a la señora y donde la señora le responde nombrándolo como un caballero, el caballero de los mares, fueron cartas que fueron conocidas posteriormente, ¿no?, a la muerte y fallecimiento del mismo almirante Grau y también entregadas por los herederos de la familia Prat de Chile. Estas cartas y las que usted escriba o yo escriba se consideran confidenciales, al menos que se cuente con una autorización de usted, ¿no?, o de su familiar, su cónyuge, sus hijos, sus padres o sus hermanos, en ese orden. Vamos con otro derecho. La defensa de los derechos de la persona. Leamos un texto. Vamos a la diapositiva. Ahí dice lo siguiente. La violación de cualquiera de estos derechos, referidos en el Código Civil, confiere al agraviado o a sus herederos acción para exigir la cesación de los actos lesivos. Es muy importante entonces entender que estos derechos sustantivos no se van a quedar allí simplemente como letra muerta. Si usted es agraviado en uno de estos derechos, podrá recurrir al código adjetivo, es decir, a través de un proceso, para poder hacer justicia y hacer que se cese esta violación del derecho. Y si ya se realizó la violación del derecho, usted tendrá toda la legalidad para pedir el resarcimiento del daño moral o material que se pudo haber causado a este agravio, a su derecho. Porque los derechos de los derechos humanos es pues fundamento de un bien común y de una sociedad y de Estado de Derecho. Vamos a la diapositiva. Se habla también de protección de los derechos de autor e inventor. Los derechos del autor o del inventor, cualquiera sea la forma o modo de expresión de su obra, gozan de protección jurídica de conformidad con la ley de la materia. ¿Por qué es necesario esta protección? Porque la persona humana no es simplemente pues organismos, ¿no?, que se mueven por allí, es también mente, es creatividad, es ese halo de esa imagen, por así decirlo, ¿no?, que definitivamente congraciaría para nosotros nuestro poder creativo, nuestro poder inventor, nuestras epifanías por las cuales nosotros podemos pues crear cultura, crear ciencia, crear música, crear ideas, descubrir el universo que nos rodea, plantear teoremas, tesis, hipótesis, reflexionar, contrarreflexionar, argumentar, contraargumentar. Todo ese bagaje de inteligencia, de maravillosa experiencia que tenemos como seres humanos, llenan en sí mismo nuestra personalidad y forma parte de nuestro derecho de identidad, de marcar nuestro devenir en esta historia de una vida tan corta. Decirle a los de antes, a los de ahora y de los que vendrán que hemos existido y que hemos dejado algo para la humanidad, tiene que ser definitivamente protegido. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Fuera de estos derechos tenemos un enunciado de derechos constitutivos importantísimos, estructurales de la persona. Vamos a leerlos juntos. Toda persona tiene derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y de religión, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, a solicitar sin expresión de causa la información que requiramos. Seguimos. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten nuestra intimidad personal y familiar, al honor y a la buena reputación, a la libertad de creación intelectual, a la inviolabilidad de nuestro domicilio, al secreto
y a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y documentos privados y a elegir nuestro lugar de residencia. Tenemos otros más. Toda persona tiene derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, a contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público, a trabajar libremente con sujeción a la ley. Tenemos derecho a la propiedad y a suceder en la propiedad, es decir, a la herencia. Tenemos derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Tenemos derecho a mantener reserva sobre nuestras convicciones